gripe, estados de resfrío, estados bronquiales y a veces, cuando la patología es mucho mayor, llegamos a las neumonías y también a una enfermedad que no queremos que la tengas ni vos ni yo. Por favor, como es la tuberculosis, pero tenemos que conocer detalles de cómo se previene una enfermedad de esta característica y nada más y nada menos que la palabra del doctor Haroldo de Franco, que llega a este punto de encuentro y te lo presentamos así, de esta forma. Horas antes de venir a verte con Eduardo Jiménez, nuestro compañero, me encontré con una persona que me decía, hablando de ciertos temas de problemas respiratorios, y salió la tuberculosis. Y esa persona me dice, no pensé, Jorge, que todavía existía la tuberculosis. Hay falta de información. ¿Qué es lo que pasa? Hay tuberculosis, ¿no? Sí, es una de las infecciones más antiguas que hay. Y todavía, a pesar de todos los adelantos que hay, no se la ha podido controlar completamente. Porque la vacuna protege no de no tener. Todos estamos vacunados antes de salir de la maternidad. Pero no protege de no tener la enfermedad, sino de las formas graves. O sea, hay formas muy graves de tuberculosis. Eso es lo que alcanza a proteger la vacuna. Pero no, la tuberculosis existe. En nuestro país se reportan alrededor de 10.000 casos al año. Eso no de ahora, sino desde siempre. ¿Cuántos casos atendés por año aquí en el centro de salud, Haroldo, de casos de tuberculosis, por ejemplo? Y acá más o menos en 100, 110 por año, de los cuales hay que hacer un seguimiento no solamente de los pacientes, son tratamientos largos, un poco tediosos, sino también de la familia. Y vigilar que la familia no se haya contagiado. Es una enfermedad que se contagia a través de la tos y de la voz. Así que, y además, como tiene una evolución lenta, el paciente no recurre enseguida a la consulta, sino que después de que pasan unos meses suele consultar. Y a veces pasa por diferentes médicos o sistemas médicos que, bueno, lo ven, dicen, bueno, bronquitis, resfrío, esto que lo otro, y bueno, se retrasa el diagnóstico. Cuando uno dice tuberculosis se asusta. ¿No es tan así o es tan así? ¿Se controla qué tipo de tratamiento tiene este tipo de patologías? Realmente el susto viene es ancestral, porque antes que existieran los antibióticos se morían 50% de los pacientes que tenían tuberculosis. Y del 50% restante, la mitad de ellos, o sea la cuarta parte, pasaba a formas crónicas y se iban muriendo de a poco. Y solamente una cuarta parte o menos se curaba solo. Por eso a veces vemos algunos pacientes con una placa característica de haber tenido la tuberculosis y nunca se enteró que la tuvo. Pero aún ahora, a pesar de tener todos los medicamentos necesarios para tratarla, tenemos problemas con los pacientes que no son constantes con el tratamiento. Si no son constantes con el tratamiento, estamos en la época anterior, es como si hubiéramos vuelto a la prehistoria en la tuberculosis, ¿no? O sea, se siguen muriendo el 50% si no se trata. De paso, para finalizar, agradeciendo siempre tu tiempo para con nosotros, no podemos dejar de lado los estados gripales, resfríos, vacunación, todo eso siempre existe todos los años cuando llegan estos fríos a veces tan prominentes, ¿no? Totalmente, y eso es fundamental realizarlo, sobre todo aquellos pacientes que tienen problemas de salud previos, diabéticos, EPOC, asma bronquial, cardiópatas, secuelares pulmonares, bronquiectasias y un montón de enfermedades. En el mes de abril es el mes ideal para vacunarse contra la gripe y todos tenemos que vacunarnos, ¿sí? Todas esas personas, especialmente aquellos que estuvimos nombrando, los que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, el personal de salud también está involucrado dentro en ese casillero. Yo agregaría a los docentes, por ejemplo, porque las epidemias de gripe comienzan en las escuelas. Así que ahí tenemos que poner una visión especial en ese tema. Los docentes siempre les recomiendo que se vacunen precozmente. Y después está la vacuna antineumocóxica, que es muy importante también en los mismos grupos de riesgo. La vacuna antineumocóxica que tiene indicaciones especiales. Ha habido algunos cambios ahora, que no viene al caso por ahí nombrarlos, pero tener en cuenta que hay que vacunarse y protegerse contra el neumococo. Reconocer una cosa, la diferencia entre gripe y resfrío es fundamental. Porque uno dice, estoy resfriado y dice, estoy engripado. Y no es lo mismo. No es lo mismo para nada. Por ejemplo, uno puede tener una sinusitis, puede tener una bronquitis y no ser una gripe. La gripe característicamente es un cuadro
severo, el paciente se siente muy mal, le duelen los huesos, la cabeza, tiene tos seca, dolor de garganta y tiene mucha fiebre, 39, 40, 41. Y tener en cuenta que siempre nos afectó la gripe común, pero desde que vino la epidemia en el 2009 de la gripe A no se ha ido. La gripe A es la que sigue predominando. Entonces, los estados de gripe que vemos ahora son más fuertes, o sea, tienen más potencia. Eso implica y refuerza el hecho que decíamos antes, que tienen que ser vacunados contra la gripe todas las personas de riesgo.